Yo hoy día quiero compartir algo que está muy relacionado con lo que he estado compartiendo ya hace casi un mes y tiene que ver con la fe. Y generalmente cuando hablamos de este concepto de fe, muchas veces pensamos que es un término como subjetivo, ¿ya? Pero la fe es práctica. Bueno, la Biblia dice que la fe sin obras es muerta, ¿ya? Pero yo quiero profundizar en algunas cosas. Algo estuve comentando la vez pasada que me llama mucho la atención. Hoy día, bueno, sabemos las circunstancias que estamos viviendo como país, pero solamente lo que estamos viviendo acá es un reflejo de lo que está pasando en todos lados. Y eso nos tiene que llevar a, a pensar, a ver con ojos espirituales lo que está sucediendo y lo que la palabra de Dios en estos tiempos tanto de crisis, de tanta incertidumbre, cuál es nuestro rol en estos tiempos. Y yo quiero comentar un poco de eso. Voy a nombrar varios términos y voy a definir algunos términos. Se me pasó de largo eso. No, quiero que me lo puedes. Parece que está acá. Y hay una palabra en la que he centrado las últimas tres predicaciones y es lo que aparece en Romanos 12:1, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa palabra? Nadie se acuerda. ¿Ya? Entonces hoy día voy a predicar lo del domingo pasado y lo de hoy día. ¿Sí? Romanos 12:1. ¿Qué lo tiene alguien por ahí? ¿Lo lee en voz alta? Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Ya, aquí dice que tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Entonces, cuando hablamos de fe, hablamos de cosas concretas. Ya, no hablamos solamente de ideas, no hablamos de conceptos, hablamos de cosas concretas. Y hoy día, no pretendiendo ser pesimista, hoy día vivimos en una sociedad enferma, ¿ya? Enferma en base a valores, en base a principios. Y todo esto ha generado una cultura, creo que compartí esto también en alguna oportunidad, una cultura que podríamos decir light, ¿ya? Y por ende, esta cultura light la componen hombres light, ¿ya? Entonces, y un hombre light, y aquí miren, yo me he tenido que esforzar en estudiar muchas cosas que no son como inherentes a mi formación. Yo soy más técnico, pero hay cosas en las que he estado profundizando y en términos sociológicos, filosofía, una palabra que de repente da miedo, pero filosofía es una composición de dos palabras, que es filo, que es amor, y sofía, que es pensamiento. En otros términos, la palabra filosofía quiere decir amar lo que uno piensa. Y es interesante verlo así de esa manera, porque cada persona tiene su filosofía de vida. Hasta la persona en condición de calle que vive debajo del puente tiene su filosofía de vida. Y es interesante ver que muchas veces a esas personas les gusta vivir de esa manera. Aman lo que piensan. Y eso significa filosofía. Entonces, un poco para ver esto, me gustó una frase que decía, y eso es lo que quiero explicar, y que un sujeto de esta cultura light, un hombre light, lleva por bandera una tetralogía nihilista. Tetralogía quiere decir de 4 conceptos, ¿ya? Y que estos conceptos
están enhebrados con el materialismo. Estoy enredado hasta ahí, pero quiero tratar de que... El nihilismo, me van a entender, estos son conceptos que se usan mucho, pero es interesante entenderlo. El nihilismo viene del latín nada, ¿ya? Y es una doctrina que niega la existencia de un propósito o significado último en la vida, así como el valor de los principios religiosos, políticos y morales. Es una doctrina filosófica que considera, te repetió ahí, que al final todo se reduce a nada y por lo tanto nada tiene sentido. ¿Ya? Aunque parezca extraño, esta filosofía es la que gobierna, es la que podemos ver o en la que podemos encajar todo lo que está sucediendo hoy día en nuestro medio. Y hoy día sí, como aparecen muchos productos que denominamos light, también podemos definir a un hombre light, ¿cierto? Así como hay café sin cafeína, ¿cierto? Leche sin lactosa y tantas cosas, cerveza sin alcohol, qué mala, ¿ya? Azúcar sin glucosa, en fin, podemos decir que hoy día existe un hombre sin humanidad, sin principios, sin valores, que da todo lo mismo, nada tiene sentido. Un hombre sin sustancia, sin contenido, entregado al poder del dinero, del éxito, del placer ilimitado, de todo sin restricciones. Este hombre carece de referente, carece de absoluto, no tiene a quién seguir. Le interesa todo, pero a nivel superficial. Ojo, cuando yo escribía esto y pensaba, lamentablemente, esta filosofía o esta manera de pensar también ha permeado en la iglesia. Y podríamos decir que también hay cristianos light. ¿Ah? Creo que también. Entonces, si lo podemos definir a esto, es un hombre que está bien o relativamente informado, pero con escasa educación humana. Muy entregado al pragmatismo, es decir, está entregado a lo que funciona sin importarle los valores, nada. Si funciona, bueno, está bien. Echándose al bolsillo principios, valores. ¿Es así o no? Estoy describiendo lo que estamos viendo, ¿ya? No es capaz de hacer la síntesis de aquello que percibe y en consecuencia se ha ido convirtiendo en un sujeto trivial, ligero, frívolo, que acepta todo, pero carece de criterios para definir las cosas. Pareciera que estoy definiendo lo que veo afuera, pero muchas veces lo que vemos dentro de nuestras iglesias. ¿Ya? Entonces, por eso quise hoy día ponerle título a lo que quiero compartir, esta fe, una fe verdadera, una fe sólida, una fe concreta y una fe auténtica. Entonces, como les decía, en este tiempo todo es volátil, todo es relativo. ¿Ya? Contar que no me interfiera a mí, bueno, tú en lo tuyo, yo en lo mío. Pero esa mentalidad yo la quiero contrastar un poco con lo que la palabra dice. Como les dije, el hombre hoy día vive bajo esta tetralogía nihilista, o sea, esta tetralogía que basada todo en nada, o en todo relativo. Y está, le decía yo, como enhebrada en el materialismo. Y quiero definir algunas cosas, no es una clase de sociología ni nada, pero quiero aclarar estos conceptos para profundizar en algunos principios que yo creo que nos van a abrir la mente para la vida que tenemos que vivir como cristianos hoy día en un mundo donde todo es relativo. Al final, a eso quiero llegar. Y quiero definir algunos conceptos. Materialismo hace que el individuo tenga cierto reconocimiento social por el único hecho de ganar dinero. Ahora bien, ustedes me pueden decir, no, a mí no, yo no tengo nada que ver con eso, porque yo no tengo ni uno. ¿Ya? Pero ahora esa mentalidad está, porque aspiras a tener dinero para ser reconocido. Entonces este concepto no es tan solo para los que tienen, sino para los que no tienen también. Porque es una filosofía de vida. ¿Me están siguiendo, verdad? ¿Sí? Entonces no es necesariamente que tenga, sino también que no tenga, porque es una filosofía, es lo que hay en mi mente, lo que yo busco.
El hedonismo, por otra parte, es pasarlo bien a costo de lo que sea nuevo, el nuevo código de comportamiento, ¿ya? Lo que apunta hacia la muerte de los ideales, el vacío de sentido y la búsqueda de sensaciones cada vez más nuevas y excitantes. ¿Cuánta gente vive así? ¿Cuántos cristianos viven así? ¿Ya? Son 4, son 5. En realidad, dice la permisividad, bueno, abraza los mejores propósitos de ideales, ¿cierto? Cuando yo empiezo a ser permisivo, los ideales se rompen, se quebran. ¿Ya? Relativismo, todo es relativo, brotan así reglas presididas por la subjetividad. O sea, lo que yo pienso está bien, lo que tú también, aunque se contrapongan, pero no aguantamos, pero mi verdad es mi verdad y tu verdad es tu verdad. Todo es relativo. Y el consumismo representa la fórmula postmoderna de la libertad, ¿ya? O sea, como soy libre, consumo lo que quiera, en todo ámbito, consumo lo que quiera. Entonces, yo quiero hacer o quiero confrontar esta cultura, este pensamiento, esta filosofía que lamentablemente, como les digo, ha permeado la iglesia. Y yo creo que muchas veces, si somos honestos, vamos a darnos cuenta que en algo de esto estamos fallando. Lo digo porque yo al estar anotando me di cuenta que hay cosas que tengo que cambiar, que tengo que mejorar y para que mi fe, como le puse el título, sea una fe auténtica. ¿Ya? Entonces, hay 5 cosas con las que yo quiero hacer este paralelo. Como les digo, estuve viendo un libro de filosofía donde habla un poco de esto, de esta cultura y del hombre light, y muestra lo que yo les contaba, que es superficial, que vive por el hedonismo, el relativismo, el individualismo, pero yo lo quise contrarrestar con esto. Al final es la fuente y el fundamento de nuestra fe. Entonces quise hacer esta confrontación. Tengo la presentación y se las voy a enviar lo voy a enviar al WhatsApp de la iglesia, porque creo que es un material que debemos tenerlo y que debemos profundizar. ¿Ya? Aquí es imposible profundizar tanto, pero yo quiero dejar esa inquietud. Entonces, lo primero es la superficialidad versus la profundidad en Cristo. Hoy día todo se proclama y se ve esta filosofía de lo superficial. Pero si lo contrastamos con lo que la palabra de Dios dice, lo que Cristo está diciendo, nos damos cuenta que es totalmente opuesto. Primero de Reyes 18:21. Aquí está Elías frente al pueblo y que adoraban ídolos de Baal, ¿cierto? Y él los confrontó y le dijo, ¿hasta cuándo van a estar titubeando entre dos sentimientos? Si el Señor es Dios, bueno, síganlo a Él. Y si Baal es Dios, síganlo a Él. ¿Y saben cuál fue la reacción del pueblo? Dice que hubo silencio. Nadie habló. Nadie habló. Él los confrontó. Bueno, si creen en eso, vayan allá. Pero si creen en esto otro, bueno, sigan a Dios. Pero el pueblo cayó. Yo creo que muchos hoy día buscan, ¿cómo decir? Una fe a la carta. ¿Ah? Una fe a la carta, ¿ya? Y esto lleva, como le digo, el hombre superficial cuestiona o evita los cuestionamientos existenciales. O sea, yo soy como soy y se refugia en lo banal. Las redes sociales, yo estoy en contra de las redes sociales, pero cuando eso empieza a dominar tu vida, empezamos a ser superficiales y nos empezamos a enredar y a vivir cosas que no nos dan ningún alimento. A eso quiero llevar. Como les digo, muchos buscan la fe a la carta, como los israelitas aquí, ¿ya? Que, claro, decían seguir a Dios porque tenían ciertos beneficios, pero del otro lado también tenían beneficios. Entonces, cuando Elías los confrontó, se quedaron callados. Una fe a la carta. Todo de aquí lo que quiero, de este otro lado lo que me sirve, todo superficial sin comprometerme. Porque si realmente se hubieran comprometido con Dios, habrían desechado todos los ídolos, ¿verdad? Pero era una fe a la carta, pues todo aquí lo que me sirve, lo de acá y lo de acá. Vivimos muchas veces así.
Es una pregunta, ¿saben? Y una pregunta profunda. Porque quizás no tan así esquematizado, pero si uno se empieza a analizar, y yo hice este ejercicio, y muchas veces me encontré pensando o no valorando tantas verdades profundas como lo que habla aquí de la profundidad en Cristo. Jesús confrontó la hipocresía de los fariseos, porque vivían una religión superficial. Ciegos, guías de ciegos, les dije. Según de Corintios, ¿saben? Aquí me llama mucho la atención. Quiero que me adelanté, pero miren. Aquí Pablo, yo creo que me gustó mucho este pasaje porque dice, examínense ustedes mismos y vean si permanecen en la fe. Aquí no habla de superficialidad. Habla de algo profundo. Tengo que examinarme. Este versículo, como diría un amigo, me tomó por sorpresa. Y desnudó muchas cosas en mí. Entonces, aquí dice, examínense ustedes mismos y vean si permanecen en la fe. Pónganse a prueba ustedes mismos. O sea, aquí habla de examinarnos. Aquí, frente a este pasaje, es imposible la superficialidad. Porque está diciendo, examínate a ti mismo. Pon a prueba tu fe. ¿O acaso ustedes mismos no se conocen? ¿Acaso ustedes mismos no se conocen? ¿Acaso no saben que Jesucristo está en ustedes? A menos que no hayan pasado la prueba. ¿Notan la profundidad de este pasaje? Aquí no hay superficialidad. Es imposible. Examínense ustedes mismos y vean si permanece en la fe. Pónganse a prueba ustedes mismos. Es un desafío tremendo. En otro pasaje habla de yo creo que aquí habla como de una introspección también. Sino para qué, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza. No está hablando de superficialidad, está hablando de un propósito, de la profundidad de crecer en Cristo, de esta profundidad de parecernos a Él. Hoy día en la mañana compartía yo esto que yo creo que también es un ejemplo grande para esto y que aparece en el Salmo 1, donde habla del hombre que busca a Dios, dice que se deleita en la palabra, un hombre que tiene raíces profundas. Dice que será como un árbol plantado junto a la corriente de las aguas, ¿cierto? Que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Pero habla de profundidad. Que medita en la palabra y eso le da raíces profundas. Pero después dice, y el malo será arrastrado como el tamo o como la paja, dice otra versión. Superficialidad versus profundidad. ¿Se entiende, verdad? Entonces, podríamos decir que cuando hablamos de superficialidad, hablamos de cosas que no tienen raíces, como el tamo, como dice la Escritura. Pero un hombre que medita en la ley del Señor, que profundiza en las cosas del Señor, es como un árbol que echa raíces junto a la corriente de las aguas. Da su fruto en su tiempo y todo lo que hace prosperará. ¿Cuánto quieren que todo lo que hacen prospere? Bueno, ahí está el secreto. Sino que en la ley del Señor medita de día y noche y se deleita, dice. Y en su ley está, de eso hablábamos hoy día en la mañana, su delicia. Su delicia. ¿Cuántos van a la Escritura, si es que van a la Escritura, por disciplina o por deleite? Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Estamos claros con eso? Esta corriente filosófica habla de superficialidad. La palabra de Dios nos habla de compromiso, ¿cierto? De profundidad. No de cosas superficiales, sino de profundidad. La pregunta es, ¿cómo estoy viviendo mi fe? ¿Cómo la estoy viviendo? Bueno, hagamos el ejercicio que decía Pablo. Examínate a ti mismo para que veas cómo está tu fe. ¿Cómo está tu fe? Segunda cosa. No hay. Bueno, esto es lo que les dije yo.
Hay de ustedes, escriben fariseos, hipócritas, porque son como los sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de carroña e impureza. Superficiales, conceptos sin profundidad. Dios nos libre de esto, de saber mucho, tener mucho conocimiento, mucha información y no tener profundidad en las cosas de Él. Como ellos. Si vivimos de esa manera, somos unos fariseos modernos, conociendo mucho, profundizando poco. Entonces, esta es como el versus entre la superficialidad y la profundidad en Cristo. ¿Cómo están bien o están aburridos? Ya, no me importa porque yo lo estoy pasando bien. Claro, está. Bueno, la segunda, hedonismo, ¿ya? Que tiene que ver esto, como les decía yo, que es la búsqueda del placer inmediato, ¿ya? Que lleva a un vacío existencial. El hedonismo promueve evitar el dolor a toda costa. Si pudiéramos definir el hedonismo, proclama esto: evitar el dolor a toda costa. Y ahí mismo nos dimos cuenta que es totalmente contrario, ¿cierto?, a lo que la palabra de Dios nos dice. Según la Biblia, en Mateo, que hay pasajes que los tengo aquí grabados. En Mateo 16:25 dice: el que quiera salvar su vida, la perderá. Eso, de partir ese pasaje, va en contra este concepto del hedonismo, ¿ya? Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida a causa de mí, ese la hallará. Entonces aquí ya echamos abajo todo este concepto, esta filosofía hedonista que muchas veces, insisto, ha permeado la iglesia. Aunque no le pongamos nombre, pero muchas veces es un sistema de vida y de filosofía que se ha metido en la iglesia. Y muchas veces vivimos de esta manera evitando el dolor. ¿O no? Queremos vivir un cristianismo light, sin dolor, sin compromiso, sin nada. Pero la palabra de Dios nos dice esto: el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la hallará. Pablo, en 1 Corintios 6:20 dice: porque ustedes han sido comprados y el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Los cuales son de Dios. Romanos 12:1, que lo leímos, nos dice que tenemos que apartarnos de estos deseos efímeros. Dice: renueven su mente, presenten su cuerpo como un sacrificio vivo. Muchas veces vivimos un cristianismo, y yo estoy hablando aquí, pero me estoy incluyendo en esto, porque muchas veces vivimos un cristianismo, o queremos vivir un cristianismo sin dolor. ¿Ah? ¿O no? Un cristianismo fácil. En Hebreos 11:26, hoy día creo que anoté muchos pasajes. Miren lo que habla. Está hablando de Moisés. Y miren lo que dice: pues consideró que sufrir el oprobio de Cristo era una riqueza mayor que los tesoros de Egipto. Está hablando aquí que el sufrimiento para él era un tesoro más grande que los tesoros de Egipto. Pero el hedonismo plantea lo contrario: evitar el dolor y el sufrimiento a toda costa. Pero Jesús nos demanda otra cosa: el que halle su vida, la perderá. El que pierda su vida por mi causa, ese la hallará. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? No, si no, yo sigo hasta convencerlos, ¿ya? Pero se dan cuenta, ¿saben? A mí me gusta mucho graficar estas cosas y definir conceptos, porque muchas veces vivimos cosas
y no las entendemos o las damos por verdaderas cuando no son verdaderas. El que halle su vida la perderá. El que pierda su vida por mi causa, ese la hallará. Tercera cosa, el relativismo moral y la verdad absoluta. Yo puse este pasaje de aquí, del libro de Jueces 21-25, y está diciendo: en aquellos días no había rey de Israel y cada quien hacía lo que le parecía mejor. Este pasaje, yo creo que también representa un poco, de repente, esta cultura que está metida en la iglesia. Cada uno hace lo que le parece mejor, ¿ya? Y interpretamos pasajes a nuestra pinta, ¿ya? Para reforzar mi idea. Y nunca profundizamos en lo que la palabra dice. El hombre light, en este sentido, adopta una postura de todo vale. Como todo es relativo, todo vale. Lo que genera confusión ética, lo dejamos de lado. Como aparece ahí, rechaza los absolutos, redefinen el bien y el mal según la conveniencia. Lo bueno y lo malo, si pudiéramos definir lo bueno y lo malo, les aseguro que cada uno de nosotros tiene valores totalmente distintos que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Hoy difieren en muchas cosas, ¿ya? A pesar de que creemos o decimos creer lo mismo, a pesar que declaramos que la palabra es nuestro fundamento, pero aún así vamos a diferir en muchas cosas si somos honestos. Porque esta filosofía de vida también ha permeado a la iglesia y ha permeado nuestras vidas. Como ahí no había rey, entonces cada uno hacía lo que quería, lo que le parecía mejor. Yo siempre les digo, si cada uno de nosotros pidiéramos que anotaran cómo le gustaría que fuera la iglesia, al final de cuentas cada uno tendría que hacerse su iglesia. Porque no concordaríamos en muchas cosas, a no ser que empecemos a profundizar en esto. A no ser que profundicemos en esto. Bueno, Jesús afirmó en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso no es relativo, es absoluto. Yo soy el camino, no soy un camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Absoluto. No hay relativos en la Escritura y no deben haber relativos en nuestra fe. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí está. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad, insisto, no es relativa. La verdad está personificada en Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Hoy día hablamos en la mañana, en la clase también, y yo les decía, los mandamientos de Éxodo 20 establecen principios morales inmutables. Inmutables. Absolutos. No hay relativos en la palabra de Dios. Por ejemplo, bueno, tenemos varios ejemplos en la Biblia, pero por ejemplo Daniel, en el capítulo 1, él decidió no contaminarse con la comida del rey. ¿Se acuerdan? Absoluto. No cosas relativas. Una fe concreta, una fe auténtica, tomando decisiones de acuerdo a lo que la Escritura está diciendo. ¿Estamos bien? ¿Sí? Hoy están callados, ¿ah? Si quieren cantamos un ratito, vamos a quitar, ¿no? Ya. Porque pasa que eso mismo que hizo Daniel, hoy día, por esto, todo este relativismo se considera fanatismo. Eso es. Se critica dentro de la misma iglesia que a lo mejor eso lo hace un fanático. Porque cada cual tiene su concepto de lo que es verdad. Lamentablemente, muchas veces, cada uno de nosotros puede estar proclamando una verdad relativa en vez de la verdad absoluta que es Cristo. Al final de cuentas es eso. Al final de cuentas es eso. ¿Vamos bien hasta ahí? Cuarto,
el individualismo versus la comunión y el amor al prójimo. Bueno, esto da como de cajón, ¿cierto? Pero al leer esto, como les digo, hay cosas que sabemos tanto. La pregunta es cuánto de eso estamos viviendo. Al final del día eso es. Un hombre laico prioriza sus intereses sobre el bien común, ¿ya? Llevando al aislamiento. Por ejemplo, Saúl aquí, si ustedes conocen la historia, Saúl tuvo miedo, ¿cierto? Dios le ordenó ciertas cosas, tuvo miedo. Y al final se dejó llevar por lo que decía la gente. ¿Ah? Pensó en cómo la gente lo iba a percibir a él y pecó. Después se arrepintió y fue lo que pasó aquí. Entonces Saúl le respondió a Samuel: reconozco mi pecado, ¿ya? He faltado al mandamiento del Señor y a tus palabras. Y es que tuve miedo del pueblo. Pensó en sí mismo, ¿ya? Tuve miedo del pueblo y cedí a su exigencia. Yo te ruego que perdones mi pecado y que me acompañes a adorar al Señor. A adorar al Señor. Bueno, después dicen los pasajes, creo que los pasajes que siguen, dice que Samuel dijo: no te voy a acompañar. Y dice que le agarró la túnica y la rasgó. Y Samuel le dijo: así como se rasgó mi túnica, tu reino hoy día se acaba. Es fuerte. Pero así es. Jesús enseña: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí el individualismo en nuestra vida no debiera existir. No debiera existir. Pero existe. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Marcos 12:31. La iglesia primitiva vivía en comunidad. Eso hoy día también parece que hablamos varias de estas cosas hoy día. La iglesia primitiva decía, y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. La vida de iglesia es imposible, no tiene cabida el individualismo. De acuerdo a esto, no tiene cabida. Pero lamentablemente, vuelvo a insistir, muchos de estos valores humanistas han permeado la iglesia. Y muchas cosas, muchas promesas no son realidades hoy día en nuestra vida porque no estamos viviendo de acuerdo a lo que la palabra está declarando. Vivimos un cristianismo light. Café sin cafeína, leche sin lactosa, ¿o no? Cristianos sin fundamentos, sin principios, cristianos sin Cristo, cristianismo light. ¿O no? Ya me están siguiendo, me queda una nomás. Por ejemplo, cuando habló me gusta mucho el ejemplo que dio Jesús con respecto a esto del individualismo. Cuando hoy día vimos casi todo esto en la clase en la mañana, algunos pasajes. Cuando le preguntaron a Jesús cuáles eran los más grandes mandamientos, siempre le dijo: adorar al Señor tu Dios con todo y a tu prójimo como a ti mismo. Y uno ¿y quién es mi prójimo? Bueno, y ahí viene la parábola del buen samaritano. El Señor le explica quién es el prójimo con esta palabra. Y yo siempre les digo que al hacer un análisis de este pasaje, dice que un sacerdote o un levita venía de camino. Y habla de un levita y un sacerdote que venían de camino. ¿Venían de camino de dónde? Del templo. Venían de adorar. Y el samaritano, en el texto original, da a entender que iba en sentido contrario. Es decir, imagínense, los sacerdotes y el levita habían venido de una reunión como esta, adorando al Señor. Había un hombre ahí en la calle y todos pasaron de largo. Individualismo. Y el samaritano, que iba en sentido contrario, ustedes conocen la historia, ¿verdad? Lo tomó,
pagó todo, lo sanó, en fin. Así el Señor le respondió a ellos quién era su prójimo. Porque muchas veces, y nos puede pasar hoy día, que salimos de una reunión de domingo o de una reunión de adoración lleno del Espíritu Santo y todo, pero somos incapaces de ver la necesidad del que está, de mi prójimo. Eso es individualismo. Es individualismo. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, entendemos cuando Jesús nos llama que somos luz del mundo y sal de la tierra. Y hay algo, miren, hay algo que quiero, me salté un poquito aquí, pero quiero ver esto. El compromiso, voy a ver esto, la falta de compromiso, la responsabilidad y la fidelidad, ¿cierto? Esta contraparte que hay en estos dos conceptos. El hombre light evita responsabilidades profundas, tanto personales como sociales. Pareciera que de repente lo está definiendo a nosotros, ¿no? No voy a decir hombre light, voy a decir el cristiano muchas veces evita responsabilidades profundas, tanto personales como sociales. No hace diferencia, ¿cierto? Si yo le pusiera hombre light o cristiano, pareciera que nos están reflejando a nosotros mismos. En el tiempo de Jesús, muchos dejaron, ¿se acuerdan? Muchos dijeron, pero esta palabra es tan difícil, ¿quién podrá seguirla? Y dicen, muchos se fueron, no quisieron compromiso. Muchos se fueron, esta palabra es dura, ¿quién? Y dice que a partir de ese momento, muchos discípulos, no dice creyentes, dice discípulos, lo dejaron. Muchos discípulos se apartaron. La iglesia de la Odisea, en Apocalipsis 3:16, dice ahí, dice, por cuanto eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Es una falta de compromiso, ¿ya? Digo, es mejor que hubiera sido frío y caliente y no tibio. Eso es una falta de compromiso. Por último, si estáis mal o te queréis ir al infierno, comprométete con el infierno. Y si quieres ir al cielo, comprométete con el cielo. Pero no estés a medias aguas. Es como lo que le dijo Elías. Si ustedes creen que Baal es Dios, síganlo a él. Pero si creen que Jehová es Dios, síganlo a él. Y el pueblo se quedó callado. Tibio. Tibios. Sin compromiso, sin asumir responsabilidades. Jesús nos llama a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Eso implica compromiso. Pablo enseñaba que cada uno, dice, así que cada uno ponga a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de jactarse, pero solo respecto de sí mismo y no por otro, porque cada uno llevará su propia carga. Esto implica compromiso. Cada uno llevará su propia carga. Repito, cada uno llevará su propia carga. El libro de Nehemías, si tú lees en el capítulo 2, habla de la historia de Nehemías, que era un copero del rey, que estaba con el rey ahí. Y dice que tuvo noticias de lo que estaba pasando en Jerusalén, cuando estaban reconstruyendo la ciudad, reconstruyendo los muros. Y dice que él sintió una carga, y dice que ayunó y todo. Y fue y habló con el rey de la carga que había. He escuchado el clamor, he tenido noticias de lo que está pasando allá, de lo que están sufriendo. Asumió un compromiso, habló con el rey le dio cartas y fue y reconstruyeron el muro de la ciudad. Compromiso. Eso no se puede construir sin compromiso. La iglesia se sostiene con compromiso. En todo sentido, con compromiso. No vamos a crecer si no llevamos una vida de compromiso. En tiempo, en recursos, en dones, pero tiene que haber un compromiso. Tiene que haber un compromiso. Debemos renunciar al conformismo, como dice Romanos 12:1. Nos llama a renunciar al conformismo y a ser transformados, ¿se acuerdan lo que compartí? Por la renovación de nuestra mente. Debe haber una transformación. Debemos abrazar el compromiso, como en Daniel 8:1. Como Daniel ahí.
Debemos decidir si somos fieles a Dios, incluso si eso es incómodo. Aún si eso es incómodo. Vivir con un propósito. Jesús nos enseñó ahí en Mateo que debemos vivir con un propósito eterno. Buscar primero el reino de Dios y todo lo demás viene. Principios eternos, valores eternos. La cultura Lai describe a un hombre superficial y vacío, pero la Biblia ofrece una alternativa radical, que podemos llegar a ser transformados a la imagen de Cristo. Es totalmente radical, totalmente radical. Cuando recuperamos estos valores profundos, cuando tomamos compromisos auténticos y cuando tenemos una relación profunda con Dios, el hombre puede superar todo esto, puede superar la superficialidad, puede encontrar un propósito eterno. Pero tenemos que despojarnos de muchas cosas. Esto nos lleva a la fuente divina de toda plenitud, que es Jesucristo. Como dice Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas aquí son hechas nuevas. Ese es un llamado a vivir de una manera distinta. Una vida con compromiso, una vida profunda, una vida en comunidad, una vida en amor. Suena muy bonito, pero hay que vivirlo. Y debemos profundizar en estas cosas. Estamos creciendo como iglesia, pero sería un error seguir creciendo en número si no seguimos profundizando en estas cosas. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, y en silla de escarnadores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de las aguas, a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. ¿Queremos vivir esa vida? Ahí están los valores, están los principios. Yo creo que en lo personal, yo pensaba, Señor, hay tanto de mí que tiene que salir para que mucho de ti venga a llenar mi vida. Es fácil orar diciendo, Señor, cámbiame, pero ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Dónde está tu compromiso? ¿Dónde están tus valores? ¿Dónde está tu profundidad en las cosas de Dios? ¿Vivimos en base a emociones? ¿No nos gusta el sufrimiento? Yo creo que son cosas que debemos plantear. Yo me comprometo a mandarle esto y yo sentía esto no es un tema solamente para proclamarlo, para predicarlo, para enseñarlo, para entenderlo aquí. Si no lo estamos viviendo, lo mejor que puede pasar es que nos mantengamos siempre planos, parejos, tibios, entibiándonos, y no vivir esta vida nueva a la que Dios nos está llamando. Amén. Yo quiero orar y quiero pedirle a Dios solamente que abra nuestro entendimiento, que abra mi entendimiento. Que sea realidad este pasaje que siempre recitamos y lo sabemos de memoria, cosas que ojo no vio, cosas que oído no ha escuchado, cosas que ni siquiera han subido al corazón de los hombres, son las cosas que Dios tiene preparadas, dice, para los que le aman, para los que le aman. Si amamos al Señor, esas promesas son para nosotros.
son para nosotros y yo quiero vivirlas. ¿Ya? Señor, yo te doy gracias por lo que tú estás haciendo en nosotros y en medio de nosotros, Señor. Señor, solo te pido que encuentres en nosotros un corazón con tierra fértil, Señor. Donde ninguna de estas filosofías del mundo, Señor, se arraigue en nuestros corazones. Que ninguna de estas filosofías del mundo sea nuestra filosofía de vida, sino que queremos cada día parecernos a ti, Señor. Ser transformados a tu imagen, Señor. Que de tanto estar contigo nos empecemos a parecer a ti, Señor. Señor, tú conoces nuestros temores, conoces nuestras luchas, conoces nuestros pecados, Señor. Y si hoy día esta palabra nos ha traído alguna revelación, nos ha hecho sentir que estamos faltos, Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, y queremos avanzar en tus planes, Señor. Que nuestros paradigmas sean, si es bueno para ti, es bueno para mí. Si es bueno para el cielo, es bueno para mí. Señor, que venga tu reino a nuestras vidas, a nuestro corazón, a esta iglesia. Derrama tu Espíritu Santo, Señor, cada día en nuestras vidas. Que asumamos el compromiso de buscarte en todo tiempo, Señor. Abre nuestros ojos a tu palabra, Señor. Trae revelación a nuestras vidas para no vivir fluctuantes, Señor, en estas corrientes del mundo, Señor. Y como decía Pablo, no nos conformemos a este siglo. No tomemos la forma de las corrientes de este siglo, de este tiempo, sino que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente. Queremos parecernos cada día más a ti, Señor. Queremos parecernos cada día más a ti. Perdónanos, Señor. Si hay alguno que quiere renovar este compromiso con Dios, lo puede hacer ahí, algo en tu lugar. Yo no sé si Dios te ha hablado algo, Dios ha tocado tu corazón. Pero tomémonos 2 minutos ahí. Tú con el Señor. Tú con el Señor. Si hay cosas que tienes que cambiar, si has estado viviendo bajo valores equivocados, si has estado comprometido en otras cosas más que en las cosas de Dios, Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor. Y disponemos nuestras vidas, Señor, todo lo que hacemos, para que tú tomes el control, Señor, de nuestro pensamiento, de nuestro corazón, de nuestros recursos, de nuestros sueños, Señor. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.